Un saludo, profesor. De nuevo, Víctor López, presentando en esta ocasión la actividad número 3 del curso de Economía y Sostenibilidad, en el cual abordamos los límites planetarios, la economía regenerativa y la redistributiva. Lo que vamos a ver en esta presentación consiste en los impactos socioambientales del sector construcción, los cuales abordamos en la unidad anterior desde una sostenibilidad débil. Mediante mecanismos de internalización se buscaban mitigar esos impactos generados. Veremos una propuesta para migrar hacia una sostenibilidad fuerte en el sector, un comparativo entre ambas, una sostenibilidad fuerte y una sostenibilidad débil, las conclusiones y referencias. Los impactos que yo tomé para trabajar de la unidad 2 son el agotamiento de recursos no renovables, la pérdida de biodiversidad y la disminución de la vida útil en los llanos sanitarios. Tomé estos ya que considero que dentro del sector construcción son impactos que generan una gran cantidad de variables en todo el proceso constructivo y que además generan un impacto diverso en diferentes ambientes, incluyendo los sociales también. Entonces los abordo desde la economía circular como una herramienta para migrar a esa economía ecológica, ya que también hay unas iniciativas fuertes, tanto públicas como son las corporaciones autónomas regionales, el área metropolitana en este caso, secretarías de medio ambiente, como entidades privadas también, como los gremios de Camacol y el Instituto Colombiano de Construcción Sostenible, los cuales también han tomado la economía circular para abordar esos diferentes impactos. Tomando como primero el agotamiento de los recursos renovables, migrando hacia esa sostenibilidad fuerte, se da como alternativa la innovación de materiales. Por eso se busca promover el desarrollo y el uso de materiales de construcción alternativos que no dependan de recursos no renovables. Como lo vimos en la unidad 1, el 60% de los recursos no renovables, gravas, acero, arenas, son utilizados por el sector construcción y se devuelven al sistema como residuos al finalizar la vida útil del edificio, lo que estemos construyendo. Entonces se vuelve urgente poder dar una recircularidad a todos estos productos o subproductos o desechos y reemplazarlos. ¿De qué manera? Materiales como el bambú, la madera certificada y compuestos de origen vegetal, así como materiales reciclados y elaborados a partir del aprovechamiento de RCD. Lo hablo por experiencia propia, adoptar estos mecanismos dentro del sector es supremamente difícil porque dentro de la ingeniería civil hay una escuela donde todo está basado hacia estos métodos tradicionales. Migrar no va a ser sencillo, pero se ven iniciativas además que el encarecimiento de las materias primas también están llevando a buscar estos recursos, ya que un mundo en construcción siempre buscando los mismos productos, pues definitivamente pues no, la economía lineal, pues buscando siempre crecimiento, pues no vamos a tener pues cómo soportar pues como el crecimiento de las poblaciones. Diseño modular adaptable, implementar técnicas de diseño que permitan la adaptabilidad y reutilización de los componentes constructivos, facilitando un desmonte y reciclaje final de su vida útil. Nosotros en este momento en el sector tenemos para la edificación de edificios que hacemos, tenemos formaletas de acero, tenemos diferentes tipos de mecanismos, de herramientas para hacer el vaciado de los edificios. De alguna manera estos son reciclables y son recuperables porque son usados durante mucho tiempo. El problema termina siendo también la, el material que se necesita para ello, ¿cierto? Entonces empezar a mirar pues como qué alternativas se pueden ofrecer para ellos y para hacer un cambio. Yo creo que hemos visto en diferentes eh, redes sociales unas impresoras 3D que van haciendo la construcción del edificio por módulos. Entonces también resulta interesante. Obviamente esto aquí depende de qué tan desarrollado esté
el país, qué tan tecnológico pues sean sus recursos. En Colombia pues poder acceder a esto todavía uno lo ve pues como un poco lejos, pero lo hace pensar a uno a futuro, qué va a pasar con el sector y también pues qué va a suceder con el tipo de edificación que estamos haciendo, porque entonces por Medellín, en el tipo de territorio donde estamos, la densificación que tenemos, eh, la tendencia a la construcción siempre va a ser edificios altos de varios pisos donde se puedan aglomerar pues con más personas tal vez. Este tipo de mecanismos como la impresora 3D que estamos hablando se ve más como para construir más pequeñas casas, pero entonces es buscar estas alternativas, es buscar cómo se están desarrollando este tipo de edificaciones en el mundo, y cómo podríamos nosotros poder fortalecer este tipo de desarrollo dentro de nuestra ciudad y nuestro país. La pérdida de diversidad. Aquí los mecanismos dados por las autoridades ambientales, nosotros llegamos e interrumpimos siempre el ciclo, la conectividad ecológica, interrumpimos lo que ya sucede y pasamos reportes, pasamos estadísticas de cómo se está comportando la fauna, pero ya generamos el daño. Entonces, ¿qué tal generar infraestructura verde que integre soluciones a los procesos de construcción, tales como techos verdes, jardines verticales, corredores, que fomenten la biodiversidad y proporcionen hábitats para diversas especies? Es claro que nuestra ciudad es gran parte rural. Tenemos un, Medellín y sus alrededores tiene un área de conectividad ecológica importante por el cual transitan diferentes especies. Entonces, la propuesta aquí es fortalezcamos esas redes, implementemos todo este tipo de mecanismos que van a hacer que la fauna llegue y nos aumente la biodiversidad, que tal vez nos sirva como mitigación climática, bajar la temperatura por los muros verdes. Además, pues que mejora el relacionamiento entre las personas y la naturaleza. De pronto, con este tipo de edificios nosotros llegamos y construimos y vivimos aislados, pero ¿qué tal si creciéramos viendo el pajarito, el animalito, la zarigüeya que va llegando y podemos convivir con ellos? Entonces, es como la propuesta. Zonas de conservación, destinar áreas dentro de los proyectos de construcción o en sus proximidades para la conservación de la diversidad local, estableciendo zonas protegidas para fomentar la regeneración natural. Es más o menos lo que venía hablando, eh, cómo fortalecer esos nodos ecológicos, ese tránsito de fauna y esa migración que tenemos de diferentes espacios, de diferentes especies, y mirando en el proceso constructivo cómo fortalecemos en vez de interrumpir este, la biodiversidad. Otro problema que tenemos nosotros es la disminución de la vía útil de los residuos sanitarios. Generamos grandes cantidades de todo tipo de residuos, pues, reciclamos solamente el 4%. Entonces, como alternativa a implementar sistemas de gestión de residuos en el sitio de construcción que producen la reducción, la reutilización y el reciclaje de materiales. Esto se hace, pero se hace en una medida pequeña. O sea, todavía nos falta implementar una estrategia más fuerte donde efectivamente se puedan medir y seamos más ambiciosos con esas metas de cumplir, sobre todo pues en el tema de los residuos de construcción y demolición y madera. ¿Cómo hacerlo? Pues la norma ha sido un poquito estricta en ese sentido, pero como yo siempre manifiesto, perdón, la norma nos dice cómo hacerlo, pero no, perdón, qué hacer, pero no cómo hacerlo. Entonces, se necesita que se fortalezcan y que hayan plantas de reciclaje locales donde efectivamente se logre una mejor separación. Hay que fomentar la separación de las fuentes de las obras, es algo que venimos pues, trabajando fuertemente, pero al final ese residuo que generamos se termina yendo casi al botadero porque hay un trabajo que se hace a partir de él y se debe tener una capacidad de recuperación de esto, lo cual en este momento no se tiene dentro de la ciudad. Economía circular, residuos de construcción de RC, desarrollar centros de reciclaje especializados para los residuos de construcción y demolición que permitan procesar sus materiales y convertirlos en unos productos para la construcción. Va atado a lo que venía anteriormente, lo que venía diciendo. Si no tenemos dónde procesar
lo que estamos recogiendo, entonces va a ser difícil poder llegar pues como a esta parte. Y pues al final lo que buscaremos sería llegar, que llegue la menor cantidad de residuos a los rellenos o a los botaderos y optimizar la vida útil pues, de estos, dándole una recircularidad. Aquí comparamos cada uno de ellos, entonces nuestro objetivo desde la mecanismos de internalización era reducir las externalidades negativas del sector construcción a través de regulaciones y tasas, como lo vimos pues, en varios temas del curso, el que contamina paga, este es lo que, como está el mecanismo actual que buscaríamos, integrar prácticas sostenibles a lo largo del ciclo de vida de los materiales y procesos de construcción pues, que nos ayuden como a mejorar esa relación con el medio ambiente. Para los recursos no renovables, pues dentro del mecanismo de internalización tenemos el uso de licencias ambientales y pago de regalías para controlar la explotación de recursos. Se promovería desde la promoción de materiales alternativos no basados en recursos no renovables como bambú y materiales reciclados, agregados que se hagan a partir o bloques de cemento o de ladrillo que se hagan a partir de estos materiales reciclados. Para el tema de biodiversidad tenemos desde una valoración y aprovechamiento forestal regulado por decreto y una creación de fondos de conservación. Lo que buscaríamos sería una creación de infraestructura verde, de zonas de conservación para fomentar la biodiversidad local. En cuanto al agotamiento de los rellenos sanitarios, el aprovechamiento de residuos reciclables a través de establecimiento de tasas de recuperación y manejo de residuos de construcción y demolición de RCE, pues basado en porcentajes de recuperación y en multas o a partir pues, de esto. Que se buscaría desarrollar centros de reciclaje para RCE que conviertan residuos en nuevos materiales de construcción. Un impacto a la comunidad y social sería, actualmente lo hacemos como mitigando los impactos a través de regulaciones y medidas específicas de redistribución. Tanto así pues que la gente desconoce cuál es esa mitigación que generan por las obras. Entonces buscaríamos un diseño modular adaptable que permita la realización de reciclajes y promoviendo la inclusión y reduciendo las desigualdades. En conclusión, los mecanismos de neutralización se centran principalmente en el cumplimiento de la legislación existente y el pago de tasas o impuestos para el daño ambiental o el uso de sus recursos. Esto no asegura la reducción real de los impactos, sino que simplemente busca compensarlos. La estrategia de economía circular se basa en rediseñar los sistemas de producción y consumo para cerrar los ciclos de los flujos de materiales. Esto no solo aborda externalidades, sino que busca prevenir eh, mediante el diseño y sostenibilidad la utilización continua de recursos, alineando con los principios de sostenibilidad fuerte. La implementación práctica de la estrategia circular requiere de políticas e incentivos regulatorios para las constructoras y su incorporación se basará en fortalecimiento de alianzas estratégicas con los diferentes sectores y de la capacitación, sensibilización y fortalecimiento del conocimiento de cada uno de sus colaboradores. Aquí hay una intervención fuerte del Estado hacia cómo se debe dar ese paso y ese crecimiento o ese fortalecimiento de la sostenibilidad fuerte, basado siempre desde generar alternativas para cada uno de estos impactos que estamos generando, pero también a través del fortalecimiento de las conexiones entre cada uno de ellos para que así cada uno de los sectores y subsectores se pueda beneficiar y poder haciendo lo que se buscaría, pues que sería una recircularidad o un ciclo cerrado. Muchas gracias, profesor. Buen día.